Anoche, el escozor de su bofetada todavía ardía en mi mejilla, pero elegí el silencio. Me dormí con una sola decisión. A las 5 de la mañana, no me levanté como la esposa sumisa. Me preparé como la dueña de todo. El desayuno no sería comida, sino la verdad que pondría a mi marido de rodillas ante mí. Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis bien y que la fortuna siempre os sonría. Gracias por pasaros por el canal La Vida Tiene Historias. No olvidéis suscribiros, dar a me gusta y escribir en los comentarios desde dónde nos veis. Bien, aquí empieza la historia. El tic-tac del reloj de pared en el salón resonaba como un martillo golpeando el silencio de aquella noche. La manecilla corta ya había pasado de las 11. Sin embargo, Valeria seguía sentada, erguida, en una silla del comedor. Frente a ella, sobre la mesa, había 3 billetes de 20 euros y algunas monedas de cambio. Era lo que quedaba del presupuesto mensual, que debía ser suficiente para los próximos 5 días. Suspiró profundamente, intentando trazar una estrategia para que la cocina siguiera funcionando, a pesar de que su marido, Ricardo, llevaba 3 meses sin aportar un sustento digno. El chirrido brusco de los neumáticos de un coche en el garaje interrumpió los pensamientos de Valeria. Poco después, la puerta principal se cerró de un portazo, seguido de unos pasos pesados y apresurados. Ricardo había vuelto. Un olor a tabaco mezclado con sudor agrio inundó la estancia. Para cuando el hombre entró, su corbata ya estaba deshecha, y su rostro, enrojecido, contenía una ira que parecía haber cultivado desde la oficina. Valeria se levantó para recibirlo, intentando tomar la mano de su marido en un gesto de respeto. Pero Ricardo la apartó con brusquedad. El hombre arrojó su maletín de trabajo sobre el sofá de cuero. Luego, su mirada barrió la mesa del comedor, donde solo había una tortilla de patatas fría y una ensalada de lechuga ya mustia. ¿Qué es esto?, siseó Ricardo. Sus ojos desorbitados señalaban los platos sobre la mesa. Vuelvo a casa de matarme a trabajar, perseguido por proveedores, insultado por clientes, y al llegar me encuentro con esta comida de pobres. ¿De verdad te tomas en serio tu papel de esposa, Valeria? Valeria bajó la mirada, ocultando el temblor de su voz. El dinero para este mes se ha acabado, Ricardo. Esto es lo que quedaba en la nevera. Dijiste que la semana pasada no podías transferirme nada, así que he estado ahorrando. Aquella respuesta fue como echar gasolina al fuego. Ricardo soltó una risa cínica, una risa seca y despectiva. Se acercó a ella, acorralándola hasta que su espalda chocó con el borde de la mesa del comedor. ¿Ahorrando o es que no tienes ni idea de cómo administrar el dinero?, le gritó Ricardo directamente a la cara. Mira a las esposas de mis amigos. Siempre van guapas, cocinan de maravilla, la casa impecable. Tú, en cambio, siempre con esas pintas, la cara apagada y ni siquiera sabes cocinar. Con razón me va tan mal en los negocios. Resulta que en casa estoy criando a un gafe. Ricardo, cuida tus palabras. Valeria se atrevió a mirarle a los ojos. Yo nunca te he exigido nada cuando tu negocio se fue a pique. Incluso vendí las joyas de mi madre para cubrir una deuda personal tuya el mes pasado. ¿Qué más paciencia quieres que tenga? No me vengas ahora con esas 4 perras, estalló Ricardo, fuera de sí. Su mano derecha se alzó con rapidez. Plaf. Una fuerte bofetada aterrizó en la mejilla izquierda de Valeria. El sonido fue atronador en la silenciosa habitación. Valeria se tambaleó. Sintió un dolor agudo y el sabor metálico de la sangre en la comisura de sus labios. Una gota escarlata cayó. Se llevó la mano a la mejilla ardiente, mirando a Ricardo con incredulidad. Era la primera vez que Ricardo le ponía la mano encima. Ricardo parecía jadear. No había ni rastro de arrepentimiento en su rostro. Al contrario, señaló la cara de Valeria con un dedo que temblaba de rabia. Escúchame bien, Valeria. Mi empresa está al borde del abismo. Mañana vence una deuda de 2 millones de euros. Si ese benefactor misterioso no inyecta más fondos, o si tú no eres capaz de pedirle dinero a tus padres, esos nuevos ricos pretenciosos, nos divorciamos. Estoy harto de ver tu cara de víctima. No eres más que una carga. Tras escupir esas palabras, Ricardo se dio la vuelta y subió las escaleras hacia el dormitorio, dejando a Valeria paralizada en el comedor, con la sangre empezando a secarse en su barbilla. El silencio volvió a adueñarse de la estancia. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Ya no había miedo ni tristeza en los ojos de Valeria. El dolor de su mejilla se transformó lentamente en un combustible frío y letal. Caminó despacio hacia el fregadero de la cocina y se lavó la sangre de los labios con agua fría. Se miró en el reflejo del grifo. La mujer que durante años había optado por el silencio para proteger el honor de su marido, la mujer que ocultaba su identidad como propietaria de un fondo multimillonario tras un simple vestido de casa, había muerto esta noche con aquella bofetada. Ricardo acababa de despertar a un gigante dormido.
Valeria metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó el móvil que siempre mantenía oculto. Marcó un número guardado como Señor Robles, asesor legal. Hola, señor Robles. La voz de Valeria sonaba plana, sin emoción, pero llena de autoridad. Disculpe que le moleste a estas horas. Prepare los documentos para la ejecución de activos de gestiones globales Ricardo S.L. Active la cláusula de impago y proceda a la adquisición del 100% de las acciones a mi nombre mañana a primera hora. Y una cosa más, prepare la demanda de divorcio. Quiero todos esos documentos sobre la mesa de mi comedor a las 5 de la madrugada. No se retrase. Valeria colgó. No iba a dormir esa noche. Iba a preparar el mejor desayuno que su marido jamás olvidaría. Valeria subió las escaleras. Sus pasos eran lentos pero firmes. En el segundo piso, se detuvo un instante frente a la puerta del dormitorio principal. A través de la rendija ligeramente abierta, se oía el suave ronquido de Ricardo. El hombre ya dormía profundamente, como si la bofetada que le había propinado minutos antes fuera un incidente trivial que no merecía perturbar su sueño. Valeria observó la espalda de su marido desde el umbral con una mirada vacía. Antaño, esa espalda era su refugio, el lugar donde depositaba sus esperanzas de un matrimonio feliz. Pero esta noche, esa espalda no era más que un muro frágil a punto de derrumbarse sobre ella. Cerró la puerta del dormitorio suavemente, sin hacer ruido, y se dirigió a la habitación de invitados al final del pasillo, que rara vez se usaba. En aquella fría habitación, Valeria no se acostó de inmediato. Entró en el baño, abrió el grifo y dejó que el agua fría le refrescara el rostro, que aún ardía. El escozor en la comisura de sus labios se intensificó con el agua, un recordatorio tangible de que su matrimonio estaba roto. Se lavó la cara con calma, como si quisiera purgar toda la ira y el rencor, dejando solo espacio para la determinación y la justicia. Luego, Valeria se dirigió al gran armario empotrado en la pared. Para Ricardo, este armario solo contenía sábanas y mantas de repuesto. Pero para Valeria, era su fortaleza. Deslizó un panel de madera en la parte trasera del armario y tecleó una combinación numérica que solo ella conocía. Se oyó un suave clic y se abrió una caja fuerte oculta. Dentro no había telas, sino hileras de carpetas con documentos, certificados de propiedad y varias cajas de joyas valoradas en millones de euros, herencia de su difunto padre, un magnate inmobiliario cuya identidad Valeria había ocultado a Ricardo para que él pudiera liderar la familia con confianza, sin sentirse intimidado. Valeria tomó una gruesa carpeta roja con la etiqueta Contrato de préstamo con garantía hipotecaria. La abrió, pasando las páginas una a una. Sus ojos recorrieron las cláusulas que ella misma había redactado a través de un bufete de abogados para salvar el negocio de Ricardo. Durante 3 años, Ricardo creyó que había conseguido un préstamo blando de un misterioso y generoso inversor. No era consciente de que cada euro que gastaba en su estilo de vida hedonista y en su mala gestión quedaba meticulosamente registrado como una deuda que debía pagar. Y esa noche, el plazo había vencido. Valeria ya no era la esposa que esperaba el sustento. Era la principal acreedora, con pleno derecho a reclamar lo suyo. Su móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje del señor Robles. El mensajero ya está en camino, señora Valeria. Los documentos de la demanda y el acta de adquisición de la empresa están listos y sellados. El equipo de seguridad privada también está alertado en la garita de la entrada de la urbanización. Esperan su señal a las 7 de la mañana. Valeria respondió escuetamente. Proceda según el plan. El reloj de pared marcaba las 4 de la mañana. Valeria no tenía intención de dormir ni un minuto. Se sentó frente al tocador, observando su rostro hinchado en el espejo. Con movimientos lentos pero firmes, comenzó a aplicar base de maquillaje, cubriendo el hematoma amoratado de su mejilla izquierda hasta que no quedó ni rastro. No quería parecer una víctima. Hoy, debía parecer una ganadora. Abrió una funda de ropa que colgaba en otra parte del armario secreto. Dentro había un traje de chaqueta negro de corte impecable, de un diseñador de renombre, en marcado contraste con los vestidos de casa baratos que solía llevar delante de Ricardo. Valeria se puso una camisa de seda blanca, la cubrió con la chaqueta negra que le sentaba como un guante y se recogió el pelo en un moño elegante que le daba un aire dominante. Se prendió un broche de oro blanco en el pecho y echó un vistazo al lujoso reloj que había permanecido guardado en su estuche de terciopelo. Cuando se levantó y se miró en el espejo, la figura de la esposa sumisa y temblorosa había desaparecido. En su lugar estaba Valeria del Castillo, la legítima propietaria de todo el lujo del que disfrutaba Ricardo. Respiró hondo. El elegante aroma amaderado de su perfume sustituía ahora el olor a cebolla y especias que solía impregnar su ropa. Valeria cogió las importantes carpetas y salió de la habitación.
el sonido de sus tacones resonando con firmeza contra el suelo de mármol. El teatro había terminado, y estaba lista para servir el acto final en la mesa del comedor. La manecilla del reloj del salón acababa de pasar las 5 de la mañana. El cielo tras los grandes ventanales del salón todavía estaba oscuro, teñido de un azul profundo y frío. La casa estaba sumida en un silencio tenso. A diferencia de otras mañanas en las que el sonido de la espátula contra la sartén o el siseo del aceite caliente llenaban la cocina desde el amanecer, esta vez la cocina estaba limpia y fría. No había olor a ajo sofrito, ni vapor de café recién hecho, ni rastro de Valeria cortando verduras con su vestido de casa. Valeria bajó las escaleras, un peldaño tras otro, con paso medido. El sonido de sus tacones de aguja negros golpeando el mármol rompía el silencio, creando un ritmo decidido y desconocido para los habitantes de esa casa. Caminaba erguida, con la espalda recta, irradiando un aura de intimidación que había enterrado durante años para proteger el ego de su marido. Al llegar a la planta baja, no se dirigió a la cocina. Giró hacia la puerta principal y la abrió ligeramente al oír el ruido de una moto que se detenía en silencio frente a la verja. Un mensajero con una chaqueta de cuero negra, un empleado de confianza del bufete del señor Robles, ya esperaba al otro lado de la reja. Sin mediar palabra, el hombre le entregó un gran sobremarrón sellado. Valeria asintió brevemente a modo de agradecimiento y volvió a cerrar la puerta. Sin saludos cordiales, sin rodeos, los negocios son los negocios. En el espacioso comedor, Valeria colocó el sobre la larga mesa de madera maciza. Con un gesto tranquilo, rompió el sello y sacó su contenido. 2 gruesas carpetas se deslizaron, una de color rojo brillante con el escudo de España en la cabecera, acta notarial de adquisición de acciones y activos. La otra, de color azul claro, demanda de divorcio del juzgado de primera instancia. Valeria contempló ambos documentos por un momento. Este era el resultado de 3 años de paciencia y el precio que Ricardo debía pagar por la bofetada de anoche. Apartó el jarrón de flores que normalmente decoraba el centro de la mesa y lo reemplazó con las 2 carpetas, justo en el extremo de la mesa, en el sitio que solía ocupar Ricardo como cabeza de familia. Las colocó con precisión, asegurándose de que el título de los documentos fuera lo primero que su marido leyera al despertar. No había platos, ni cubiertos. Valeria quería dejar claro que esa mañana Ricardo no iba a tragar comida, sino una amarga realidad. Con el plato principal servido, Valeria se dirigió a la despensa. Encendió la cafetera automática, apenas usada porque Ricardo prefería el café soluble barato y dulce. El sonido del molinillo de café resonó bruscamente antes de que un intenso y lujoso aroma a arábica inundara la estancia. Valeria sirvió el líquido negro y espeso en una taza de porcelana blanca, sin azúcar, sin leche, amargo, como el destino que estaba a punto de servir. Llevó la taza y se sentó en la silla principal. Sí, Valeria se sentó en la silla de Ricardo. Durante su matrimonio, siempre se había sentado a un lado, sirviéndole, llenándole el vaso de agua. Pero esa mañana, la jerarquía se había derrumbado. Cruzó las piernas, enfundadas en unos pantalones de traje de talle alto, apoyó la espalda relajadamente y sorbió su café lentamente. Su mirada recorrió la habitación. La lámpara de araña de cristal, el cuadro abstracto de la pared, el sofá de cuero italiano del salón, todo comprado con su dinero personal, que había canalizado como si fueran bonificaciones de la empresa de Ricardo. Ricardo siempre presumía de estas cosas delante de sus invitados, hinchando el pecho como si fuera un rey de éxito. Valeria sonrió con amargura. Aquel rey era solo una marioneta que no se daba cuenta de quién tiraba de los hilos. Esta casa, con todo lo que contenía, e incluso el terreno sobre el que se alzaba, legalmente había pasado a ser un activo de Gestiones Globales Ricardo, S.L., hacía una semana, como garantía adicional de la deuda. Y como la empresa ahora era de Valeria, esta casa era también su palacio. Se oyeron unos pasos pesados en el piso de arriba. El parqué crujió bajo el peso de alguien que acababa de despertar. Valeria miró su brillante reloj. Las 6 en punto. Ricardo siempre se levantaba a las 6, esperando que el café caliente y el desayuno estuvieran listos en la mesa. El corazón de Valeria latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina. Hizo girar la taza de café, observando la tranquila superficie del líquido negro. No se movería, no huiría. Se quedaría sentada allí, en el trono que debería haber sido suyo desde el principio. Los pasos se acercaban, bajando las escaleras de forma desordenada. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Ricardo apareció en el umbral del comedor con un aspecto que contrastaba brutalmente con el lujo de la estancia. Solo llevaba una camiseta interior blanca, algo dada de sí en el cuello, y unos calzoncillos tipo boxer de cuadros. Tenía el pelo revuelto, la cara grasienta por el sueño, y los ojos entrecerrados,
adaptándose a la brillante luz de la lámpara de cristal. Caminaba arrastrando los pies, su cerebro aún programado para la rutina matutina de los últimos 5 años. Sentarse, tomar café y comerse unas tostadas preparadas por su mujer mientras jugaba con el móvil. ¿Valeria? ¿Y el café? Qué raro que a estas horas no... Las palabras de Ricardo se quedaron a medio camino. Sus ojos, antes adormilados, se abrieron de par en par al darse cuenta de la figura sentada en la cabecera de la mesa. No era Valeria con su viejo vestido de casa, limpiando la mesa como de costumbre. Frente a él estaba sentada una mujer desconocida que irradiaba un aura fría pero deslumbrante. Llevaba un traje de chaqueta gris oscuro que parecía caro, el pelo recogido en un moño perfecto y un maquillaje que ocultaba cualquier rastro de cansancio. Valeria estaba sentada con las piernas cruzadas, sorbiendo su café con elegancia, mirando a Ricardo como si fuera una directora ejecutiva evaluando a un candidato incompetente. «¿Qué haces vestida así?», preguntó Ricardo, su tono una mezcla de confusión y ofensa. «¿A dónde vas tan temprano? ¿A quién le has pedido permiso para salir de casa? ¿Y dónde está mi desayuno? Tengo una reunión importante a las 8. No me toques las narices por la mañana». Valeria no respondió. Dejó lentamente la taza de café en el platillo de porcelana, produciendo un tintineo suave pero firme. Sin apartar su mirada afilada del rostro de su marido, deslizó las 2 gruesas carpetas que tenía delante hacia la silla vacía de enfrente, el lugar donde Ricardo solía sentarse. «Siéntate, Ricardo», ordenó Valeria. Su voz era baja, tranquila, pero con una autoridad que hizo que a Ricardo se le erizara el vello. No era la voz de una esposa asustada, era la voz de alguien al mando. Ricardo bufó, sintiendo su orgullo herido por la orden. Sin embargo, la curiosidad y la intimidación que emanaba de la nueva apariencia de su esposa le hicieron obedecer. Apartó la silla bruscamente y se dejó caer en ella. Sus ojos se clavaron inmediatamente en lo que tenía delante. No había platos, solo una carpeta roja y otra azul. «¿Qué demonios es esto? ¿Quieres jugar a las adivinanzas?», espetó Ricardo. Su mano se movió para apartar las carpetas. «Abre primero la roja», le interrumpió Valeria bruscamente. «Ese es tu desayuno de hoy. Léelo con atención, especialmente la primera página y la página de las firmas, al final del todo». Con un gruñido, Ricardo abrió la carpeta roja. Sus ojos recorrieron las líneas de jerga legal. Acta de transmisión de derechos sobre acciones y activos de gestiones globales, Ricardo S.L. Al principio, leyó deprisa y con desdén, pero a medida que avanzaba, su rostro, antes rojo de ira, fue palideciendo. Vio las cifras de una deuda astronómica, la lista de activos pignorados, incluyendo la casa en la que estaban, y la cláusula de impago que había sido activada con fecha de hoy. El corazón de Ricardo pareció detenerse cuando sus ojos llegaron a la línea que indicaba la parte adquirente o acreedora principal. Allí no figuraba el nombre de un banco o una entidad financiera. Allí estaba escrito un nombre que conocía muy bien: Doña Valeria del Castillo. Las manos de Ricardo temblaban violentamente. El grueso documento casi se le cae. Levantó la vista hacia Valeria con la boca abierta, como si viera un fantasma. Esto es un error, ¿verdad? La voz de Ricardo sonaba ronca, casi un susurro. El inversor anónimo, la persona que durante 3 años me ha estado inyectando millones. ¿Eres tú? Valeria se reclinó en la silla, entrelazando los dedos sobre la mesa con calma. Buenos días, señor Ricardo. Sí, soy yo. El dinero que usaste para comprar el deportivo, el dinero que usaste para invitar a tus colegas a hoteles de 5 estrellas, y el dinero que malgastaste sintiéndote un triunfador. Todo era de la herencia de mi padre. Lo canalicé a través de un bufete para que tuvieras la oportunidad de liderar, de sentirte un gran hombre. Ricardo negó con la cabeza. Su mente se negaba a aceptarlo. Imposible. Tú eres solo un ama de casa. Me pides dinero para la compra a diario. Es imposible que tengas tanto dinero. Precisamente porque tengo tanto dinero, nunca armé un escándalo cuando me dabas 4 duros para vivir. Me callé porque quería que aprendieras lo que es la responsabilidad. Le interrumpió Valeria con dureza. Pero anoche, cuando me abofeteaste y me llamaste carga, cuando dijiste que yo era un gafe, en ese momento cancelaste la beca de hombre de negocios que te había concedido. Valeria se inclinó hacia adelante, mirando fijamente los ojos de su marido, ahora llenos de pánico. Has incurrido en impago, Ricardo. Según el acuerdo que tú mismo firmaste sin leer hace un año, si se producía un impago y se demostraba malversación de fondos, cuyas pruebas tengo todas aquí, la propiedad de la empresa pasa a ser mía al 100%. En este mismo instante, Gestiones Globales Ricardo, S.L. es mía. Ya no eres el director general. Eres solo un ocupante ilegal en una propiedad de tu esposa. El comedor quedó en silencio.
Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hambre de su estómago desapareció, reemplazado por una náusea abrumadora. Acababa de darse cuenta de que la mujer sentada frente a él no era un ratoncito al que podía pisotear, sino una leona que había estado fingiendo dormir. Y ahora, la leona estaba despierta y lista para atacar. Gotas de sudor frío, del tamaño de garbanzos, comenzaron a brotar en la frente de Ricardo, deslizándose por sus sienes mientras su mandíbula se tensaba de ira y pánico. Miró aturdido las dos carpetas, luego el rostro de su esposa, todavía tranquilo e inexpresivo. El cerebro de Ricardo, acostumbrado a manipular situaciones, de repente se bloqueó. Intentó buscar una escapatoria, palabras que pudieran revertir la situación, como solía hacer cada vez que discutían. Normalmente, un grito o una cita sobre los deberes de una esposa era suficiente para que Valeria se encogiera y pidiera perdón. Ricardo respiró hondo, intentando reunir los restos de su autoridad que se desmoronaba. «Pero tú, ¿quién te crees que eres, eh?» La voz de Ricardo se alzó, rompiendo el silencio. Golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar los vasos. «Eres mi mujer. Tu lugar está a mis pies. ¿Cómo te atreves a planear algo así a mis espaldas? Es un pecado muy grave, Valeria, que una esposa eche a su propio marido de casa». Valeria ni parpadeó. Apoyó los codos en la mesa, sosteniendo su barbilla con elegancia, como si estuviera viendo un drama televisivo aburrido. «Ahórrate el sermón, Ricardo. Mi lugar no está junto a un marido que abofetea a su esposa por el dinero de la compra. Y hablando de pecados, ¿qué es peor? ¿Una esposa que recupera lo que es suyo? ¿O un marido que usa el dinero de su mujer para cometer adulterio y apostar, para luego volver a casa a golpearla?» El rostro de Ricardo se puso rojo como un tomate. Jaque mate. No esperaba que Valeria supiera de sus cenas con clientes que a menudo terminaban en locales de ocio nocturno. «Ahora abre la carpeta azul», ordenó Valeria fríamente, señalando la carpeta intacta. Con manos temblorosas, Ricardo abrió la carpeta azul. Sus ojos se abrieron como platos al leer el título del documento: «Demanda de divorcio». Adjunto había un informe médico de urgencias con fecha de esa misma madrugada. Resultaba que Valeria había ido al hospital después de que él se durmiera. También había extractos bancarios que mostraban transferencias de fondos de la empresa a la cuenta personal de otra mujer. «¿Tú quieres divorciarte de mí?» La voz de Ricardo se quebró. «Valeria, podemos hablarlo. No seas infantil. Piensa en lo que dirán los vecinos. Precisamente porque pienso en tu madre, ya no estoy dispuesta a financiar la vida de su hijo irresponsable», cortó Valeria bruscamente. Miró su reloj. «Se te ha acabado el tiempo de discusión. Son las 7. La seguridad de la empresa entrará en cualquier momento». Como si fuera una señal, sonó el timbre de la puerta. No era el timbre educado de un invitado, sino un zumbido insistente y repetido. La puerta principal se abrió, y dos hombres corpulentos con uniformes de seguridad negros entraron. Detrás de ellos, el señor Robles, el abogado, esperaba con un portafolios. «Buenos días, señora Valeria», saludó el señor Robles cortésmente, ignorando a Ricardo, que se había quedado de pie, boquiabierto, en calzoncillos. «Conforme a sus instrucciones, estamos listos para asegurar los activos. Saquen a este extraño de la propiedad de mi empresa», ordenó Valeria, señalando a Ricardo con la barbilla. «Asegúrense de que no se lleve ni un solo activo de la compañía». Ricardo entró en pánico. Retrocedió un paso cuando los dos guardias se acercaron. No me toquéis. Esta es mi casa. Yo la compré», gritó histéricamente. «La escritura de esta casa está a nombre de Gestiones Globales Ricardo, S.L. «Señor», replicó el señor Robles con calma, ajustándose las gafas, «y dado que el 100% de las acciones de la S.L. pertenecen ahora a la señora Valeria debido al impago de la deuda, esta casa es propiedad de la señora Valeria. Usted ahora es un ocupante ilegal». Ricardo intentó correr hacia las escaleras, con la intención de coger su cartera, las llaves del coche o cualquier cosa que pudiera salvar, pero fue demasiado lento. Uno de los guardias lo sujetó por el hombro con una fuerza férrea. «¡Soltadme! ¡Quiero coger mi ropa, mi cartera!». Ricardo se retorcía como un niño con una rabieta. Valeria se levantó y cogió una gran bolsa de plástico que había preparado debajo de la mesa. La arrojó a los pies de Ricardo. «Esa es tu ropa», dijo Valeria con voz plana. «Contiene tu ropa vieja, la que te compraste antes de casarte conmigo. Las prendas de marca, el Rolex y los trajes caros del armario son todos activos de la empresa, porque los compré yo con mi dinero. No tienes derecho a llevártelos. Mi cartera, mi DNI, esa cartera de piel de cocodrilo te la regalé yo por tu cumpleaños. Las tarjetas de empresa que contiene fueron bloqueadas hace una hora. El dinero en efectivo, considéralo una compensación por el coste del informe médico.
En esa bolsa de plástico hay un billete de 10 euros y una fotocopia de tu DNI. Suficiente para que cojas un taxi a casa de tu madre. Ricardo se quedó boquiabierto. Las lágrimas comenzaron a brotar. Una mezcla de humillación y frustración. Estaba siendo despojado financieramente en menos de una hora. Valeria, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu marido, suplicó, su tono cambiando a uno lastimero. Su dignidad había desaparecido. Sáquenlo de aquí, ordenó Valeria sin volver a mirarle a la cara. Volvió a sorber su café. Los dos guardias arrastraron a Ricardo, que apenas se resistía. Lo llevaron a través del lujoso salón del que tanto presumía, por la imponente puerta principal, hasta el jardín. La feria se abrió de par en par. ¡Fuera! La vida en la exclusiva urbanización ya había comenzado. Varios vecinos que salían a correr o regaban sus plantas se detuvieron, sorprendidos. Vieron a Ricardo, el exitoso y arrogante director general, ser arrastrado por la seguridad en camiseta interior y calzoncillos, abrazando una bolsa de plástico. ¿Qué le pasa al señor Ricardo?, susurró una vecina, su voz claramente audible. ¿Lo están echando? Vaya, ¿qué habrá pasado? Ricardo se cubrió la cara con la bolsa de plástico. La vergüenza lo consumía. La seguridad lo soltó en la acera y cerró la alta verja de hierro con un golpe seco y definitivo. Desde detrás de las finas cortinas del comedor, Valeria observó la espalda encorvada de Ricardo en la acera. No sintió una satisfacción desmedida, solo un inmenso alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. La casa volvía a estar en silencio, pero esta vez era un silencio pacífico. Valeria cogió su móvil lista para el siguiente punto de su agenda: limpiar la corrupción en la oficina de su exmarido. El sol comenzaba a subir, sus rayos empezaban a calentar, como si el universo mismo se uniera para castigar a Ricardo ese día. Sentado en un taxi que se abría paso por el tráfico de Madrid, Ricardo se sentía inquieto. Ya no llevaba la vergonzosa camiseta interior y los calzoncillos. Se había detenido en el baño de una gasolinera para cambiarse con la ropa de la bolsa de plástico. Ahora vestía una camisa de cuadros descolorida que le apretaba en el abdomen y unos pantalones de tela desgastados en las rodillas. Restos de su vestuario de hacía 5 años, antes de conocer el dinero fácil del inversor. Su aspecto estaba lejos de la imagen de CEO de éxito que solía proyectar. Parecía más bien un comercial fracasado. Ricardo agarraba con rabia el asa de la puerta del taxi. En su cabeza, seguía elaborando un plan de rescate. Estaba seguro de que Valeria podría quedarse con la casa, pero la oficina era su territorio. Los empleados eran gente que él había contratado. Le obedecerían a él, no a un ama de casa que no sabía distinguir un balance de pérdidas y ganancias de una lista de la compra. Espera y verás, Valeria, pensó. Despediré a todo el que te haya abierto la puerta. Anularé todos esos estúpidos documentos. El taxi se detuvo frente a un edificio de oficinas acristalado en el Paseo de la Castellana. Ricardo bajó, pagó con sus últimas monedas y entró en el vestíbulo con la barbilla alta, intentando recuperar la poca dignidad que le quedaba. Pero las miradas de los guardias de seguridad y de la recepcionista, que normalmente le saludaban con respeto, se habían convertido en miradas extrañas y susurros. Ricardo los ignoró, pasó directamente por los tornos de entrada y pulsó el botón del ascensor que subía a la planta 15. La sede de gestiones globales Ricardo, S.L. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, el ambiente de la oficina era diferente. Silencioso. No se oía el tecleo de los teclados, ni el sonar de los teléfonos. Los cubículos estaban vacíos. Ricardo frunció el ceño. ¿Dónde estaba todo el mundo? Un mal presentimiento le recorrió la nuca. Oyó un murmullo de voces proveniente de la sala de juntas principal, al final del pasillo. La puerta estaba cerrada. Sin llamar, Ricardo abrió la puerta de una patada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no hay nadie trabajando?, gritó. La escena que vio lo dejó paralizado. Todo su personal clave, el director financiero, la jefa de recursos humanos, el equipo de marketing, incluso el personal administrativo, estaba sentado alrededor de la larga mesa ovalada. Y en la cabecera de la mesa, en la silla del director general, la más alta de todas, estaba sentada Valeria del Castillo. Valeria sostenía un rotulador, de pie junto a una pizarra blanca llena de diagramas de reestructuración de la empresa. Se giró lentamente hacia la puerta. Su rostro estaba tranquilo, sin la menor sorpresa, como si la llegada de Ricardo no fuera más que la molestia de una mosca. Entrando sin llamar. Veo que algunas malas costumbres no se pierden, comentó Valeria con frialdad. Ricardo avanzó, jadeando, y señaló a su esposa. Fuera de mi silla. ¿Quién te ha dado permiso para dirigir una reunión aquí? Y vosotros, dijo, dirigiéndose a sus empleados. ¿Por qué os quedáis ahí parados? Echad a esta mujer. Yo soy vuestro jefe. Yo os pago el sueldo. Silencio.
Ningún empleado se movió. El señor Campos, el director financiero que normalmente le temía, desvió la mirada. ¿Que usted les paga el sueldo?, intervino la voz cortante de Valeria. Pregúntele al señor Campos cuándo fue la última vez que los empleados cobraron su sueldo íntegro. Hace 2 meses, ¿verdad? Y a plazos. Valeria se acercó a Ricardo y dejó un informe financiero sobre la mesa. ¿Sabéis por qué vuestros sueldos se retrasan? Porque el honorable señor Ricardo siempre decía que el flujo de caja de la empresa era bajo porque los clientes pagaban tarde, pero la realidad... Valeria abrió el documento por la mitad y se lo mostró a todo el personal. Es que se retiraron 300.000 euros en efectivo en los últimos 6 meses. No para operaciones de la empresa, sino para reservar suites en hoteles de 5 estrellas, comprar joyas para una mujer llamada Tatiana y para apuestas online. La sala de reuniones estalló en un murmullo de indignación. Las miradas de los empleados, antes temerosas o confusas, se transformaron en miradas de asco y odio. El secreto que Ricardo había guardado tan celosamente quedaba al descubierto frente a todos sus subordinados. Eso es mentira. Esos datos son falsos, tartamudeó Ricardo. Su rostro estaba pálido. Se sentía desnudo en público. Una auditoría forense no miente, Ricardo, respondió Valeria con calma. A partir de hoy, la dirección es asumida íntegramente por mí, como accionista mayoritaria, y mi primera decisión como nueva directora general es... Valeria miró a Ricardo directamente a los ojos. Despedir al señor Ricardo de su cargo de director por incompetencia y malversación de fondos de la empresa. No puedes despedirme. Esta es mi empresa. Lleva mi nombre, gritó Ricardo, histérico. El nombre se puede cambiar. El acta notarial es válida desde esta mañana. Gestiones Globales Ricardo. L ha sido disuelta. A partir de mañana, la empresa se llamará Grupo Valeria, dijo Valeria con firmeza. Luego se volvió hacia los 2 guardias de seguridad de la oficina que estaban en una esquina. Señores, por favor, acompañen a este individuo que está alterando el orden. Asegúrense de que no se lleve nada del inventario de la oficina, ni siquiera un bolígrafo. Los 2 guardias avanzaron. Esta vez no dudaron. Su respeto por Ricardo había desaparecido al saber que el dinero de sus sueldos se había utilizado para las apuestas de su jefe. Agarraron a Ricardo por los brazos. «Soltadme, traidores! Yo os di trabajo aquí», gritó Ricardo, pataleando mientras lo arrastraban fuera de la sala de reuniones. «Os garantizo que vuestros sueldos atrasados estarán pagados esta misma tarde», anunció Valeria a los empleados, ignorando los gritos de Ricardo. Se oyeron vítores y aplausos espontáneos. A nadie le importaba el destino de su antiguo jefe. Para ellos, Valeria era una heroína que traía estabilidad. Ricardo fue arrastrado por el pasillo de cubículos del que antes se enorgullecía. Los empleados más jóvenes que presenciaron la escena lo miraban con desprecio. Las puertas del ascensor se cerraron ante él, separándolo del mundo que una vez dominó. Cuando fue arrojado del vestíbulo a la calurosa acera de Madrid por segunda vez en el día, Ricardo se dio cuenta de que no solo había perdido una casa y una esposa, había perdido el escenario donde representaba su farsa. Valeria le había roto las alas por completo. El sol rojizo del atardecer fue testigo de la derrota de Ricardo. Con paso cansado y el orgullo destrozado, llegó a la casa de su infancia. Una modesta vivienda de pintura desgastada en un barrio obrero, lejos del lujo que solía ostentar. Llamó al timbre oxidado repetidamente, con impaciencia. Cuando la puerta se abrió y apareció el rostro de su madre, doña Matilde, las defensas de Ricardo se derrumbaron. Se abrazó a la mujer de mediana edad, llorando a gritos como un niño al que le han pegado. Doña Matilde, sorprendida al ver a su hijo predilecto en ese estado desaliñado, oliendo a sudor y con solo una bolsa de plástico, entró en pánico. Lo ayudó a entrar en el pequeño salón, le dio un vaso de agua y lo acribilló a preguntas. «Ricardo, por Dios, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está tu coche? ¿Por qué vistes así? ¿Te han robado?», insistía doña Matilde acariciando la espalda de su hijo. Entre sollozos dramatizados, Ricardo comenzó a tergiversar los hechos. Sabía exactamente qué botones tocar para encender la ira de su madre. «Ha sido Valeria, mamá. Valeria es malvada», gimoteó. «Resulta que todo este tiempo ha estado actuando a mis espaldas. Me ha engañado con un abogado y han conspirado para estafarme. Me han quitado todo mi patrimonio, mi casa, mi empresa. Me han echado, mamá. Me han echado como a un perro de mi propia casa». El rostro de doña Matilde enrojeció de furia. Las venas de su cuello se marcaron. Desde el principio, nunca le había gustado Valeria, a la que consideraba demasiado callada y de pueblo, no a la altura de su Ricardo, la joya de la familia. La historia de Ricardo, aunque llena de mentiras, la aceptó como la verdad absoluta. Descarada,
Esa mujer es una desagradecida, gritó doña Matilde, su voz chillona rompiendo la calma de la tarde. Con la suerte que tuvo de que mi hijo se casara con ella, de darle una vida de lujos, y ahora se revela. ¿Qué brujería habrá usado para quitarte todo? Esto no puede quedar así. Vamos, Ricardo, llévame ahora mismo. Quiero ver a esa sinvergüenza a la cara. La vamos a echar de vuelta al pueblo de donde salió. Sin importarle el cansancio, doña Matilde arrastró a Ricardo para que se levantara. Tomando prestada la vieja moto del hermano pequeño de Ricardo, se dirigieron a toda prisa hacia la lujosa casa que ahora estaba en manos de Valeria. Durante todo el trayecto, doña Matilde no paró de maldecir, preparando las palabras hirientes que le lanzaría. Ricardo sonrió levemente a espaldas de su madre. Sentía que recuperaba el control. Estaba seguro de que Valeria no se atrevería a enfrentarse a una persona mayor. Cuando llegaron a la verja de la mansión, el cielo ya estaba oscuro. Las luces del jardín se encendieron automáticamente, iluminando los imponentes pilares. Pero la verja estaba cerrada. 2 guardias de seguridad, los mismos que habían echado a Ricardo por la mañana, montaban guardia. ¡Abran! ¡Soy la suegra del dueño de esta casa!, gritó doña Matilde sacudiendo la reja. ¡Que salga Valeria! ¡Que no sea una cobarde que se esconde detrás de la seguridad! Poco después, la puerta principal se abrió. Valeria salió, todavía con su impecable ropa de trabajo. Cruzó el césped con calma y se detuvo justo detrás de la verja, sin ordenar a los guardias que la abrieran. Su mirada era impasible mientras observaba a su suegra y a su marido, que parecían mendigos furiosos. ¿Qué ocurre, Matilde? Gritando a estas horas de la noche, qué vergüenza con los vecinos, la saludó Valeria fríamente. ¡Serpiente! Doña Matilde señaló a Valeria a través de los barrotes. Devuélvele a mi hijo lo que es suyo. ¿Qué le has hecho? ¿Qué magia negra has usado para que un notario te dé su empresa? Pagarás por tus pecados, Valeria. Ser una mala esposa te llevará al infierno. Valeria suspiró, cansada de aquel drama. Hizo un gesto al guardia para que abriera la verja lo justo para pasarle una delgada carpeta que llevaba. Matilde. La voz de Valeria cortó las imprecaciones de su suegra. Antes de acusarme de brujería, por favor, lea esto. Son los logros de su querido hijo durante 5 años al frente de la empresa. Valeria le tendió la carpeta. Doña Matilde la arrebató con desdén. Pero cuando abrió la primera página bajo la luz de un farol, sus ojos se entrecerraron. Era un detalle de movimientos bancarios y deudas. Lea lo que he marcado en rojo. Matilde, continuó Valeria. Es el dinero de la empresa que Ricardo usó para apuestas y para hacer transferencias regulares a una mujer llamada Tatiana. Un total de 300.000 euros. Y ahora mire la última página. Esa es la deuda total de la empresa que Ricardo debía pagar este mes por su mala gestión. Un total de 10 millones de euros. Las manos de doña Matilde comenzaron a temblar. La hilera de ceros en el papel la mareó. Se volvió hacia Ricardo buscando una explicación. Ricardo bajó la cabeza, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Ricardo decía que era un triunfador, ¿verdad? Se burló Valeria. ¿Triunfador de qué? Vivía de mis inyecciones de capital. Yo pagaba la hipoteca de esta casa. Yo pagaba a sus empleados. Yo le daba dinero para gasolina. Ahora ha incumplido el pago, así que es normal que recupere mis activos. Si quiere que Ricardo vuelva a ser director y viva aquí, adelante. Valeria miró fijamente a doña Matilde. Pague esa deuda de 10 millones ahora mismo y me iré esta misma noche. ¿Qué me dice Matilde? ¿Tiene el dinero? Doña Matilde se quedó sin palabras. 10 millones. Ni vendiendo su casa y sus 2 riñones conseguiría esa cantidad. Su rostro furioso se desvaneció, reemplazado por una palidez y una vergüenza inmensas. Se dio cuenta de que había estado idolatrando al hijo equivocado y despreciando a la nuera que, en realidad, era el pilar de sus vidas. Si no tiene el dinero, por favor llévese a su hijo a casa, concluyó Valeria, haciendo un gesto al guardia para que cerrara la verja. Vuelva a educarlo. Enséñele a ser un hombre responsable, no un parásito que corre a esconderse bajo las faldas de su madre cuando pierde. La verja de hierro se cerró lentamente con un sonido metálico y final. Doña Matilde se quedó paralizada en la acera. El papel con los detalles de la deuda se le cayó de las manos. Miró a Ricardo con los ojos vacíos, y por primera vez en su vida sintió asco de su hijo predilecto. Valeria había ganado la batalla sin levantar la voz, dejando que los hechos los golpearan más fuerte que cualquier bofetada. El ambiente en la sala de espera del juzgado esa mañana era sofocante. A pesar del aire acondicionado, Ricardo estaba sentado, inquieto, en un banco de madera. A su lado, un joven abogado, claramente un novato mal pagado, parecía poco convincente con su traje demasiado grande. Ricardo se frotaba la cara constantemente, buscando con la mirada a Valeria.
Era la primera sesión de mediación, y, para él, no se trataba de salvar el amor, sino de la última oportunidad de no acabar en la calle. Su plan era negarse al divorcio, o, si no había más remedio, exigir la mitad de los bienes gananciales. Para él, la empresa y la casa se habían adquirido durante el matrimonio, así que por ley le correspondía el 50%. La puerta de la sala de mediación se abrió. Valeria apareció, acompañada por el señor Robles. Su aspecto contrastaba fuertemente con el de Ricardo. Llevaba una chaqueta blanca impoluta que irradiaba autoridad. Su rostro estaba sereno. Ni siquiera miró a Ricardo al pasar. Esa frialdad hizo que el valor de Ricardo flaqueara, pero la codicia lo empujó a seguir adelante. Dentro de la pequeña sala, un mediador de rostro amable los esperaba. El proceso comenzó con la pregunta estándar sobre una posible reconciliación. «No quiero divorciarme, señor juez», dijo Ricardo con voz temblorosa fingiendo. «Todavía amo a mi mujer. Esto es solo un malentendido. Ella podría estar siendo influenciada por terceros que quieren quedarse con nuestro patrimonio», dijo, mirando de reojo al señor Robles. Valeria sonrió levemente. «Señor juez, creo que el informe médico de mi mejilla y las transferencias de mi marido a otra mujer dejan claro que aquí no hay amor. Mantengo mi demanda de divorcio». Viendo que la mediación no llevaba a ninguna parte, Ricardo cambió de estrategia. «De acuerdo, si quieres el divorcio, adelante. Pero recuerda, Valeria, todos los activos que tenemos, la casa en La Moraleja, los coches, la empresa se consiguieron durante nuestro matrimonio. Son bienes gananciales. Reclamo mi derecho a la mitad, unos 10 millones de euros. Págame y te daré el divorcio». El joven abogado de Ricardo asintió, intentando parecer intimidante. «Es cierto, señor juez. Mi cliente tiene derecho a la división de los bienes gananciales según la ley». Ricardo sonrió victorioso. Estaba seguro de que Valeria se asustaría y negociaría. Pero la reacción de ella fue inesperada. Se rió suavemente y se volvió hacia su abogado. «Adelante, señor Robles. Muéstreles qué mala memoria tiene nuestro antiguo director general». El señor Robles abrió su maletín y sacó un documento antiguo, de papel amarillento. Lo puso ante el mediador y le dio una copia a Ricardo. «Señor Ricardo, ¿recuerda este documento? Son las capitulaciones matrimoniales que firmó usted hace 5 años, una semana antes de la boda. En el artículo 3 se establece claramente un régimen de separación total de bienes. Cualquier patrimonio adquirido a partir del desarrollo de los bienes privativos de cada cónyuge seguirá siendo propiedad de ese cónyuge». Ricardo miró el papel, estupefacto. Recordó aquel momento. Estaba tan ciego de amor y subestimaba tanto a Valeria que firmó sin leer, pensando que ella apenas tenía una pequeña herencia. Nunca supo que los bienes privativos de Valeria eran un fondo fiduciario multimillonario. Pero la empresa la levanté yo», protestó, en pánico. «Usted era solo un director asalariado, no el inversor», interrumpió el señor Robles, sacando un segundo documento. «Esta es la auditoría forense. El capital inicial de la empresa provino al 100% de fondos privados de la señora Valeria. En 5 años, usted no aportó ni un céntimo. Lo que hizo fue desviar capital para su beneficio personal. Legalmente, no hay bienes gananciales. Lo que sí hay es una deuda que usted tiene con la señora Valeria». El rostro de Ricardo se puso blanco como el papel. «Entonces, Ricardo», intervino Valeria finalmente, mirándolo con frialdad. «¿Quieres seguir con la división de bienes? Adelante. Pero si lo hacemos, en el juicio presentaré también las pruebas de la evasión fiscal que cometiste. No solo acabarás en la ruina, sino también en la cárcel. La elección es tuya. Firma el acuerdo de divorcio sin reclamar nada o nos vemos en un juicio penal». Ricardo temblaba. El sudor frío empapaba su camisa prestada. Estaba acorralado. Miró a su abogado, que se encogió de hombros. Derrotado, con las manos temblorosas y el orgullo por los suelos, Ricardo cogió el bolígrafo y firmó el acuerdo, consciente de que acababa de renunciar a una mina de oro por placeres momentáneos. Valeria recogió sus cosas y salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Ricardo hundido en su silla como un despojo. El cielo de Madrid esa noche derramaba una lluvia incesante. En el aparcamiento subterráneo del edificio del Grupo Valeria, el ambiente era húmedo y silencioso. El reloj de Valeria marcaba las 10 de la noche. Acababa de terminar una reunión. Caminaba hacia su Mercedes negro, cuando una sombra surgió de detrás de un pilar. Era un hombre casi irreconocible, el pelo largo y grasiento, los ojos inyectados en sangre, y un fuerte olor a alcohol barato. Era Ricardo. «Hola, señora directora», dijo con voz ronca, arrastrando las palabras. «Qué bien te va ahora, ¿eh? Coche nuevo, oficina nueva. Mientras yo dormí anoche en la calle porque mi madre me echó. Dice que soy un gafe. Todo por tu culpa, Valeria. Tú te has arruinado solo, Ricardo».
No culpes a otros, respondió Valeria con frialdad, buscando disimuladamente el botón de pánico de las llaves del coche. ¡Esa es mi casa!, gritó Ricardo fuera de sí, levantando una botella de vidrio vacía. ¡Me lo robaste todo! Si no puedo tenerte a ti ni a mi dinero, nadie lo tendrá. Nos hundiremos juntos esta noche. Ricardo se abalanzó sobre ella. Pero antes de que pudiera hacer nada, la puerta del coche de los escoltas de Valeria se abrió de golpe. 2 hombres corpulentos saltaron. Uno le dio una patada en la mano a Ricardo, haciendo que la botella se rompiera en el suelo. El otro lo inmovilizó contra el capó del coche. «¡Soltadme! Soy su marido. Tengo derecho a castigar a una esposa infiel», gritaba Ricardo histérico. Valeria se acercó, sin ira, solo con lástima. «Ya no eres mi marido, Ricardo. El divorcio es firme desde esta mañana», dijo con voz plana. «Y con lo que acabas de hacer, intento de agresión y amenazas, acabas de sellar tu destino. Pensaba tener piedad y no denunciarte por lo de la evasión fiscal, pero tú mismo has elegido este camino». Se volvió hacia su jefe de seguridad. «Señor Morales, llévelo a la garita. Llame a la policía ahora mismo. Entrégueles la grabación de las cámaras de seguridad como prueba. Quiero que se le aplique todo el peso de la ley». Al oír las palabras policía y cárcel, Ricardo se desmoronó. Comenzó a llorar y a suplicar. «Valeria, por favor, perdóname, no me metas en la cárcel». Valeria no respondió. Se metió en su coche, cerró la puerta y el cristal insonorizado ahogó los gritos de Ricardo. «Arranque, por favor», le dijo a su chofer, mientras abría su portátil para seguir trabajando. El lujoso coche salió del aparcamiento, dejando atrás a Ricardo, que era arrastrado hacia el oscuro futuro que él mismo había creado. Esa noche, Valeria supo que el capítulo de su pasado estaba cerrado para siempre. 6 meses habían pasado. En la planta 15 del rascacielos que ahora llevaba el nombre de Grupo Valeria, el ambiente era vibrante. El despacho de la directora, antes oscuro y con olor a tabaco, era ahora un espacio luminoso y lleno de plantas. El suave aroma a citronela había reemplazado el olor rancio del pasado. Valeria revisaba los informes financieros con una sonrisa. Los beneficios de la empresa se habían disparado, un logro que Ricardo nunca alcanzó. Había despedido a los parásitos, saldado deudas, y lo más importante, mejorado las condiciones de sus empleados. Un suave golpe en la puerta. Su secretaria entró con una bandeja y un sobre arrugado con el sello de un centro penitenciario. «Una carta del centro penitenciario, señora». «Del señor Ricardo», dijo la secretaria. «¿Quiere leerla?» Valeria miró el sobre. No sintió nada. Ni dolor, ni nostalgia, ni odio. «No es necesario. Tírala a la destructora de papel. No tengo tiempo para remordimientos tardíos. Mi vista está puesta en el futuro». Mientras tanto, en una celda fría y húmeda, Ricardo se acurrucaba en un rincón. Estaba esquelético y demacrado. Miraba con resignación el plato de plástico con arroz duro y un trozo de pescado hervido e insípido. Recordaba las veces que había despreciado la comida de Valeria. La sentencia de 3 años de prisión por agresión, amenazas y fraude fiscal había destrozado su vida. Su madre apenas lo visitaba, y Tatiana, su amante, había desaparecido en cuanto se quedó sin dinero. Estaba completamente solo. De vuelta en su magnífica oficina, Valeria cogió su bolso. Los empleados que se cruzaban con ella la saludaban con sonrisas sinceras, no con el miedo que inspiraba a Ricardo. Hoy tenía programada una visita al orfanato que su nueva fundación había creado. En el coche, sacó un talonario y extendió un cheque por una gran suma. En la columna del donante, volvió a escribir las 2 palabras que se habían convertido en su verdadera identidad: un benefactor anónimo. Cerró el talonario y miró el paisaje de la ciudad a través de la ventanilla. Ya no era una esposa maltratada, ni una víctima, ni la sombra de su marido. Era Valeria del Castillo, una mujer que se sostenía por sí misma, que había ganado su guerra de la forma más elegante, con éxito y felicidad, sin mirar atrás. La historia de Ricardo había terminado. Y ahora, Valeria estaba escribiendo un nuevo capítulo, mucho más hermoso.